Me corresponde el honor de presentar a ustedes al primer ponente de esta tarde sobre la conferencia ¿Es posible establecer consensos en el tema de valores? Una temática sin duda polémica, crítica, analítica, pero de cualquier motivo o en cualquiera de las circunstancias, impostergable. No podemos darnos el lujo de tardarnos más en entrar de lleno, de una manera seria, científica, a este tema apasionante de los valores. Me corresponde, por tanto, el honor de presentar al doctor José Antonio Fernández Ajenjo, quien es doctor en Derecho Administrativo, español de nacimiento. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado y el premio de Tribunal de Cuentas Europeas para la investigación en auditoría del sector público en 2010. Desde el 93 obtuvo su máster en Dirección y Administración del Deporte por el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y el Comité Olímpico Español. Tiene una serie de participaciones en la vida académica de su país y de corte internacional también, así como publicaciones como la del 2015 sobre Derecho de la Administración Sostenible y Estabilidad, transparencia de la estabilidad presupuestaria. En el Derecho de la Administración Sostenible también, condicionantes europeos y formas legales. Es además, y con esto concluyo su presentación, secretario de la Asociación de Estudios de Axiología con sede en Madrid y digno representante de esa asociación con la cual la Escuela Normal de Especialización firmará un convenio. Dejo con ustedes al maestro doctor Antonio y pido que lo recibamos con un caluroso y merecido aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo la invitación que me han hecho para participar en este acto por parte de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Y decirles que vengo en nombre un poquito de la Asociación de Estudios de Axiología. Vengo en nombre de mi presidente, don José María Méndez, de cuya doctrina vamos a hablar. Él es un filósofo con mayúsculas, tiene una gran obra sobre axiología. A usted les ha tocado una versión menor, yo soy un filósofo con minúsculas. Les voy a hablar de valores y sí quería decirles que no soy el único filósofo que está en esta sala, porque querría comentarles que filósofos seguramente somos todos los que estamos aquí. Porque un filósofo con minúsculas es todo aquel que busca la verdad, que trata de hacer las cosas bien y que trata de trabajar con una serie de valores. Creo que casi todos los que estamos aquí compartimos esa manera de hacer las cosas. Y como lo compartimos, pues creo que es interesante tener una formación axiológica, es decir, pensar un poco sobre los valores, saber de qué estamos hablando, exactamente igual que cuando estudiamos la gramática o aparte de aprender los números, aprendemos el porqué de los números. Por lo tanto, de manera muy modesta, lo que voy a hablar aquí un poquito es de axiología. Evidentemente, al final tenemos una hora. En este tiempo no es momento de dar un tratado completo. Los tratadistas de la axiología, que son gente un poquito pesada, suelen escribir sus libros en tomos de 700 páginas, así que aquí en una hora
poco tiempo nos va a dar, pero sí que espero darles las nociones principales, por lo menos como yo las veo. Y vamos a partir de un problema que no sabemos si es real o no, que es esto que hemos dado en llamar la crisis de valores. Analizaremos si estamos en una situación de crisis o no, porque a lo mejor no lo estamos. Veremos qué nos puede aportar la sociología a este tema y, finalmente, plantearemos de una manera muy sencilla una serie de soluciones. Espero hacer esto en 3/4 de hora para poder... Voy a mirar qué hora es. Bueno, cuando vean mirar el móvil, no estoy mirando el WhatsApp, estoy mirando la hora, porque hago como los jóvenes, que llevo la hora en el móvil, no en el reloj. Finalmente, pues haríamos un turno de preguntas. Vamos a ver, que esto es un poco complicado. ¿Va? Me han engañado. Sí. Ahí está. Bueno, en primer lugar vamos a plantearnos si estamos ante una sociedad en decadencia de valores o no. Porque realmente estamos en un problema. Si nosotros miramos todos los índices de desarrollo humano, si echamos un vistazo a la historia, vemos que estamos a nivel global y pidiendo un poco de perdón por aquellos países que lo están pasando peor en estos momentos, seguramente en el mejor momento de la historia a nivel de desarrollo humano. Por lo tanto, si estamos en el mejor momento de la historia a nivel de desarrollo humano, tanto a nivel económico, cultural, etcétera, ¿por qué hablamos de crisis de valores? Por otra parte, todos los filósofos nos dicen que el progreso moral es infinito, es constante. Por lo tanto, deberíamos estar hoy mejor que ayer y algo peor que mañana. Tampoco existirían las crisis de valores. Bueno, aquí conviene aclarar en primer lugar una cosa. Aunque el progreso moral efectivamente es continuo, no es constante. La historia nos enseña que el progreso moral va en ciclos que van ascendiendo, pero en los cuales hay momentos bajos y momentos altos. Esto se observa muy bien mirando la antigüedad y la existencia de los diferentes imperios. El Imperio Romano empezó con unos valores muy virtuosos, con un nivel ético muy alto, era un Estado democrático, republicano, que posteriormente se fue degradando moralmente hasta que finalmente cayó y fue sustituido por otro más valioso y más virtuoso. Por lo tanto, podemos estar en una situación de progreso moral y podemos estar en una situación de decadencia. Vamos a tratar de justificarlo. Lo primero que hay que decir es que el ser humano tiene, entre comillas, un problema y una ventaja con respecto a los animales, que es esta costumbre que tenemos de pensar. El ser humano es un ser racional y eso hace que seamos libres. Y el ser libres conlleva un problema, que podemos decidirnos por el bien o podemos decidirnos por el mal. Como refleja ahí la diapositiva, todos tenemos un pequeño diablillo que nos dice en cualquier instante: mira, tira por este camino que es más fácil, aunque sea malo. Y también tenemos un pequeño angelillo que nos va diciendo: no, tú sigue el camino correcto, aunque a veces sea más difícil. Hombre, todos los que estamos aquí somos buena gente y seguimos al angelito, pero hay otros que no, y siguen al diablillo. Pero este problema lo tenemos de manera constante. Por lo tanto, vivir, entre comillas, éticamente es un poco pesado. O como dice don José María, la vida ética es dramática. Por lo tanto, no es de extrañar que haya momentos en que estemos en una mejor situación axiológica y otros momentos en que estemos en peor situación. ¿Cuál es la situación actual? Pues
en mi opinión y en opinión de muchos autores, me acabo de dar cuenta que ahí tengo la diapositiva que se ve muy bien, no tengo que mirar para allá. Bueno, es que yo estas moderneces no las controlo. Yo empecé con la pizarra y la tiza. Me adapté, pero siempre voy un poquito tarde. A ver, que Gulliver todavía no tiene que salir aquí. Me voy a tener que acercar allí porque yo creo que no... Bueno, decíamos que estamos ante una sociedad decadente. Voy a tratar de justificarlo porque un problema que ocurre mucho con los valores es que todo el mundo habla de ellos, pero nadie los explica. Nosotros en la sección de axiología tenemos la mala costumbre de explicarlos, porque creemos que decir aquello de los valores son muy importantes no nos lleva a ningún lado. No sé si ustedes han tenido la experiencia de leer muchos artículos y muchos libros que empiezan con una primera página que dicen que los valores económicos, éticos, de la abogacía, de la medicina, de la escuela, son muy importantes. A partir de ahí ya no explica nada más. Bueno, vamos a explicarlos. Bueno, pues en nuestra opinión, la situación de las sociedades actuales tiene esta figura de pirámide invertida. Figura que es muy peligrosa, porque una pirámide invertida es muy fácil de derribar. ¿Y por qué tiene esta figura de pirámide invertida? Pues en primer lugar, porque hoy en día el pensamiento axiológico dominante es el relativismo. Es decir, en la cabeza de nuestra configuración social de los valores tenemos una situación de relativismo que es algo muy fácil de derivar hacia donde uno quiere. Luego hablaremos de relativismo, pero esto significa algo tan sencillo como que el valor va a depender de la costumbre imperante en cada momento. Si el valor depende de la costumbre, pues como llegue alguien con suficiente fuerza para imponer una mala costumbre, pues esta es la que se va a imponer. Como consecuencia del relativismo axiológico, vamos a tener una ética débil. La moral, la costumbre del día a día, no va a tener fuerza para imponerse desde el punto de vista del bien y las malas prácticas van fácilmente a insertarse en la sociedad. Y por último, y esto es quizá lo más importante, es que los buenos ciudadanos o ser un buen ciudadano se convierte en algo difícil. En una sociedad decadente, ser un ciudadano probo, íntegro, que no se deje manejar por la corrupción, es algo complicado. Es más, se llega a tal estado que los ciudadanos que se oponen a esta situación se convierten en auténticos héroes. Y los héroes son muy pocos por definición. Por lo tanto, cuando dejamos la salud de una sociedad en manos de los héroes, vamos a estar ante una sociedad muy frágil, porque los héroes no lo pueden soportar todo. Necesitan la ayuda de todos los demás. Bueno, pues este es el panorama que se suele dibujar cuando hablamos de sociedades decadentes. Vamos a hablar un poquito de valores y vamos a hablar cuál sería la estructura que tendría que tener una sociedad para poder estar en un momento de excelencia o en un momento virtuoso. Bueno, cuando hablamos de axiología, hablamos de filosofía. Y que nadie se asuste. Hablamos de filosofía de los valores, que es simplemente buscar la verdad acerca del bien y el mal. Es una tarea difícil, pero que es una tarea que merece la pena emprender. Los inicios de la axiología son muy remotos, pero realmente como ciencia no aparecen hasta principios del siglo XX. Todos los grandes filósofos han hablado de valores, desde Aristóteles, pero o yo toco lo que no tengo que tocar o esto va un poquito por libre. Ahí está. Pero realmente, hasta principios del siglo XX, la axiología no nace como ciencia, es decir, no nace como rama separada de la filosofía, bueno, o como rama especializada.
Vamos a plantearnos primero el problema del valor. ¿Qué es el valor? Pues el valor es algo, dicen los axiólogos, que nos indica el deber ser. Pero este no es el único planteamiento que existe en la filosofía. El planteamiento del valor tiene hasta 3 acepciones distintas, que son las que vamos a ver. Y la vamos a ver con un ejemplo. Este ejemplo que nos pone don José María nos sitúa en un viaje que hace Gulliver al país de lo que él llama el país de los asesinos. Es decir, un país en el que el asesinato se convierte en un valor que es socialmente bien visto. En este hipotético país, pues se puede afrontar el problema axiológico desde 3 puntos de vista. Y los 2 primeros han sido los tradicionales. El primer punto de vista es el relativismo moral, o lo que se llama, desde el punto de vista filosófico, la ciencia del ser. ¿Qué nos dice el relativismo moral? El relativismo moral ha habido en la historia de la filosofía muchos, desde los hedonistas griegos hasta los más recientes representantes de la escuela discursiva de Frankfurt. Lo que nos dicen los relativistas es que la moral va a estar indicado por la costumbre, es decir, por el uso generalizado en un momento dado. Si queremos saber lo que está bien o está mal, sencillamente vamos a tener que sentarnos, hablar y decidir qué es lo que la mayoría considera que está bien o está mal. Si somos estrictos con esto, y ahora lo matizaré, si vamos a nuestro país en el que la costumbre dice que matar está bien, pues cuando una persona cumpliera la mayoría de edad, pues se le diría, mira, hijo, eres una vergüenza a tu edad y todavía no has matado a nadie. Naturalmente, esto es una exageración, y como esto es una exageración, todas las filosofías de carácter relativista toman soluciones para este problema. Pero si somos estrictos y seguimos su manera de pensar, a esto nos llevaría el relativismo axiológico de una manera aplicado de manera absolutamente rigurosa. Bueno, el segundo planteamiento nos va a convencer un poquito más. Es el planteamiento moralista, ontológico, es decir, basado en la persona. Es lo que se llama la metafísica del ser, desde el punto de vista filosófico. Y este es el planteamiento que tiene Aristóteles. Aristóteles tiene un tratado sobre ética, la Ética Nicómaco, que si les interesa estos temas les aconsejo leer. Es un tratado relativamente breve. Es un tratado que se puede descargar a Internet de manera libre. No es necesario piratearlo, es decir, es fácilmente accesible. Aristóteles ya no cobra derechos de autor, creo. Y Aristóteles fue el primero que se planteó que no puede haber una moral dependiendo de la costumbre, sino que tiene que haber algo un poco inalterable en lo que se base la moral. Y lo basó en la naturaleza del ser humano. Bueno, pues ya tenemos un parámetro más fijo. Estudiamos la naturaleza del ser humano y si eso nos dice que es bueno, y si nos dice que es malo, es malo. Si vamos a nuestro ejemplo del asesinato, nos dice Aristóteles, en la naturaleza del hombre está el no matar y, por lo tanto, asesinar va a ser siempre una vergüenza porque va contra la naturaleza del hombre. Aquí, como ustedes comprenderán, tenemos un problema. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Este problema se saltó enseguida con el propio Aristóteles. Aristóteles miró a los seres humanos que le rodeaban y dijo, pues hay seres humanos que son esclavos por naturaleza y seres humanos que son libres por naturaleza. Por lo tanto, la esclavitud es buena. Su error se basa en aplicar el bien y el mal en base a esa identificación de la naturaleza del ser que al fin y al cabo nos devuelve a la costumbre. Pues bien, hubo que esperar, muchos siglos hasta que nace la axiología. Evidentemente hay antecedentes de este planteamiento que les voy a explicar. No se llegó así de pronto hasta Kant. Y este planteamiento nos dice, no, mire usted, el bien y el mal lo debemos plantear
no en el ser, sino en el deber ser. Debemos plantearlo en aquello que debe ser, sea o no sea en realidad. Como casi todos ustedes saben, Kant impuso una serie de imperativos categóricos morales que nos decían, básicamente, haz que tu actuación sirva de ley universal para los demás. Traducido a nuestro ejemplo, y este mismo ejemplo lo puso Kant, Kant decía que él puede saber perfectamente que el asesinato es algo inmoral sin haber matado a nadie. No hacía falta el ser para saber que asesinar era algo que estaba mal, sino que estaba en el deber ser. Esta es la base de la axiología, y a partir de aquí empiezan a haber estudios axiológicos hasta que en el siglo XX llegan dos autores alemanes, nos escriben 2 tratados de 700 páginas y fundan la axiología. Estos 2 señores eran Scheler y Harman. No tengo aquí tiempo a hablarles de las 700 páginas de Scheler ni de las 700 páginas de Harman, como ustedes comprenderán, así que solamente les voy a dar una idea. Quizás lo más importante que dijeron Scheler y Harman fue señalar que los valores tienen jerarquía. Por cierto, que si quieren estudiar un poco las ideas de Scheler y Harman, un poco resumida, hay un libro de Frondizi, recientemente vuelto a publicar, publicado por el Fondo de Cultura Económica mexicano, en el que pueden leer las bases de la axiología en las cuales Scheler y Harman están explicados de una manera bastante accesible. Bueno, vamos con Scheler. Scheler nos dice, mire usted, valores tenemos muchos, se basan en un deber ser, pero lo importante es que estarán jerarquizados. No todos los valores, entre comillas, valen igual. El señor Scheler era católico y lo tuvo muy fácil cómo empezar. ¿Por dónde empiezo? Pues por Dios. Dios es el valor de los valores, es la suma de todos los valores. En Dios se reúne el valor de lo santo, de lo útil, de lo bello, de lo ético. Y bueno, luego empezamos a descender. Por ejemplo, tenemos valores estéticos como la amabilidad. ¿De acuerdo? Y por último tenemos valores como la justicia. Y decía algo que puede ser un poco conflictivo. Y decía, a pesar de lo que piensa la gente, la amabilidad es un valor mucho más meritorio que la justicia. Y todos podemos pensar, ¿cómo? Ser justo es muy importante. Ser amable, pues bueno, si un día me levanto un poco más antipático, no pasa nada. Bueno, vamos a comprender lo que quiere decir Scheler con esto. Scheler dice, mire usted, justo usted lo tiene que ser todos los días. Eso no tiene mayor mérito axiológicamente. En cambio, ser amable es una concesión estética que usted lo hace a los demás. Cuando usted se la concede, eso tiene mérito. Exagerando un poquito, no haber matado a nadie no tiene mayor mérito axiológicamente, pero ser amable sí. En todo caso, como verán, aquí nos falta algo. Y ya llega Harman, estamos hablando a principios del siglo XX, bueno, que se llevaba así con su colega Scheler, y dice, estoy de acuerdo con usted, muy buena su aportación, pero se ha equivocado en alguna cosa. Y como tenía que llevarle la contraria, lo primero que hizo fue darle la vuelta a la flecha. Vamos a ver. Los valores no van en sentido descendente, van en sentido ascendente. ¿Por qué dice esto Harman? Bueno, en primer lugar, tiene un problema, entre comillas, para explicar o para seguir a Scheler. Él es ateo convencido. Por lo tanto, no tiene a ningún valor supremo arriba. Tiene que empezar por abajo. Y por otro lado dice algo importante. Él se da cuenta de que los valores no van uno a uno, aunque sean ordenados, sino que los valores entran constantemente en conflicto. Y por lo tanto, uno puede ser justo y amable y puede ser justo y antipático. ¿Y qué pasa en estos casos? Porque tenemos que tener reglas para solucionarlo. Por lo tanto, dice, un momento, lo del mérito está muy bien, pero a mí me
importa la importancia del valor, la fuerza del valor, lo grave que sea. Y desde este punto de vista, de su importancia, es lo más importante de la justicia. La amabilidad está bien, pero es un valor menos importante, menos preferente. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos dos señores alemanes muy inteligentes que han encontrado una vía para explicar la axiología muy válida, pero tenemos que uno va para abajo y otro sube para arriba. ¿Cómo conjugamos esto? Pues miren ustedes, hasta los años 80, que llega don José María Méndez, esto nos ha logrado conjugar. Y don José María dijo, mire usted, señores Scheller y Hamann, si llegan a hablar entre ustedes se hubiesen puesto de acuerdo seguramente, porque no están diciendo cosas contradictorias. Las dos cosas son válidas. Efectivamente, desde el punto de vista del mérito, la amabilidad es más valiosa que la justicia. Y ya eso lo definió como altura, como la altura de los valores. Si lo vemos en ese esquema, la amabilidad está más arriba. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la importancia, la gravedad, la fuerza, pues la justicia es más importante. Como vemos en ese gráfico, la justicia se encuentra abajo. ¿De acuerdo? Y de esta manera se conjugan perfectamente las dos ideas. Mire usted, si usted es justo y amable, estupendo. Si es justo y antipático, es un poco menos valioso. ¿Y qué pasa si es injusto pero amable? Pues nos dice don José María, mire usted, desde el punto de vista de la importancia de los valores, de su gravedad, usted comete un grave pecado, entre comillas, perdón por la palabra pecado, que no sale de aquí, comete un grave defecto, un grave error, siendo injusto. Esto es muy grave, así lógicamente. Ser amable, pues tiene valor, pero mire, lo tiene menos. Primero sea justo y luego sea amable. ¿De acuerdo? Bueno, verán ustedes que estamos resumiendo mucho. Esta es la base de la axiología. La axiología como ciencia del deber ser. Lo aclararemos. Vamos a ver qué hora es. Bueno, vamos bien. Bueno, segunda cuestión. Hemos visto que los valores tienen escalas, tienen una jerarquía. Eso está muy bien, pero ha habido muy poca gente que se haya atrevido a establecer el escalafón. A nivel de grandes valores, pues sí. A nivel de detalle, pues no tantos. Incluso ya veremos que a nivel de detalle, el único que se ha atrevido es don José María Méndez. Y veremos su tabla de valores éticos. En el primer escalafón, digamos, que hay bastante consenso. Hay autores que dividen más. Pero aquí están los cuatro grandes estratos de los valores básicos. Y el tema es relativamente sencillo. Valores económicos son los valores de la utilidad. Lo primero que necesita el ser humano es vivir. Esto ya lo decían los clásicos. Y lo primero que necesita el ser humano es una serie de instrumentos para poder vivir. Necesita la caza, la pesca, la vivienda, luego después el fuego. Hoy en día el iPhone 7, el iPhone 8, que a ver, necesitamos más cosas. Pero lo primero es cubrir las necesidades básicas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque cuando hablamos de valores nos vamos a la ética y se nos olvida que no existe ética si los valores de la utilidad, los valores económicos, no están mínimamente cubiertos. A partir de aquí, entre comillas, ya podemos filosofar, ya podemos hablar de ética. Bueno, ya tenemos nuestros valores económicos cubiertos y vamos a los valores éticos. Los valores éticos son
de los que ha escrito todo el mundo. Son de estos que todo el mundo se atreve a decir que son muy importantes. Bueno, pues son muy importantes. ¿Qué quieren decir los valores éticos? Sencillamente son aquellos que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Esto parece complicado. ¿Cuáles son los valores éticos? Luego lo vamos a ver. El valor ético más importante, más conocido, quizás sea la justicia. Aquello de dar a cada uno lo suyo. Como vamos a hablar ahora más de valores éticos, no me voy a entretener. ¿De acuerdo? Solo únicamente señalar que estos valores éticos son obligatorios. Y esto es importante, porque hay valores como la justicia que todos o casi todos aceptamos como obligatorios, pero luego veremos que hay otros que nos parecen menos obligatorios. Bueno, fuera de aquí, cuando subimos en la escala de valores, ya no tenemos valores obligatorios, ya tenemos valores aconsejables, valores que el ser humano necesita para vivir, como los estéticos o los religiosos, pero que no hay que vivir plenamente, cada uno elige cuál es vivir. Son valores que todos tenemos en mayor o menor grado, ¿de acuerdo? Que todos usamos. Y son valores que también tenemos que tener en cuenta, porque juegan en la vida, en el día a día, cuando trabajamos. Valores estéticos son los valores de la belleza, y no veamos aquí la belleza desde la acepción actual, sino la belleza en el sentido clásico. Esa belleza que se relaciona con la felicidad, con el placer. Tan valor estético es el arte y una gran pintura como es el juego. Todo lo que sea por placer, por ocio, etcétera, todo eso son valores estéticos. Todo ser humano necesita vivir estos valores estéticos, pero a uno le gustará jugar a las cartas, a poder ser sin jugarse dinero excesivo, y a otros le gustará ir al museo a ver pinturas, o le gustará pintar, ¿de acuerdo? No tenemos obligación todos de que nos guste la pintura. Tengo por aquí a un compañero que me ha insistido mucho con el Real Madrid. No tenemos obligación todos de que nos guste el Real Madrid, ni el Barcelona. Hay algunos españoles que somos del Atlético de Madrid, como es el caso, del Bilbao, del Sevilla, etcétera. Esos son valores estéticos. Inclusive nos puede no gustar el fútbol. Hay casos. Bueno, vamos a los últimos, a los valores religiosos. Aquí siempre surge un problema. Este señor me va a hablar aquí de Dios, vas a terminar saliendo con la sotana. No. Cuando hablamos de valores religiosos no hablamos de valores católicos. No hablamos de valores de ninguna confesión. Hablamos de valores religiosos en el sentido estricto del término religión. Religión es sencillamente ligarnos con los demás. Es aquello, ese instinto que tiene el ser humano de relacionarse con los demás. Y es un instinto que nos hace sacrificarnos por los demás y darles cosas que si no fuera por este valor no daríamos. Como dice José María, en el fondo, en los valores religiosos hay un punto de sufrimiento. No hablamos de hacernos daño. Por ejemplo, un valor religioso es la paciencia. Si nosotros vamos en el coche y tenemos un roce con un señor, tenemos un pequeño choque y se nos baja furibundo y se nos pone a insultarnos, es humano reaccionar de la misma manera. Pero podemos comprender que el señor seguramente lleva prisa, el señor ni siquiera se da cuenta que ha sido él el que nos ha dado a nosotros, porque nosotros seguro que tenemos razón, y a lo mejor decidimos tener paciencia y esperar que el señor se calme antes de discutir. Y una vez que se ha calmado, dialogamos con él y a lo mejor lo solucionamos mejor. Esa paciencia es un valor religioso, un valor ascético, ¿de acuerdo? Un valor espiritual. No es algo que sea obligatorio, podemos ponernos a discutir nuestro derecho. Mire usted,
usted ha sido el que me ha dado a mí, mire usted no me grite, pues no tiene derecho a gritarme, mire usted, mire usted. A lo mejor esperando un poquito se arreglan mejor las cosas. ¿De acuerdo? De esto hablamos cuando hablamos de valores religiosos. Bueno, pues ya te hemos presentado los valores religiosos y vamos a hablar un poco de los éticos. Bueno, esta tabla no la he dibujado yo. Tienen ustedes allí al autor, al señor Francisco Javier Cuéllar. Pero el rango de valores lo ha hecho don José María Méndez. Y hasta donde nosotros hemos sido capaces de llegar, esta jerarquía de valores, también ordenada, únicamente ha sido elaborada por don José María. Nadie se ha atrevido a tanto, porque esto es discutible y podemos discutirlo. Pero por lo menos tenemos un punto de partida donde discutir. Como dice él muchas veces, que venga otra persona, plantee otra tabla y discutimos cuál es mejor. No nos da tiempo a hablar de todos los valores y afortunadamente para ustedes no me da tiempo a hablar de los últimos, que tienen nombres muy raros. Para el problema de ustedes y mío, don José María sabe griego y utilizó el griego para definir de manera muy precisa el último rango de valores, que son las virtudes. Con lo cual anda uno ahí siempre recordando qué quiere decir polipequia. Por ejemplo, bueno, nosotros no vamos a bajar a ese rango, nos vamos a quedar con el primero, y creo que con el primero, porque con la hora que es, no sé cómo vamos, tendremos bastante. 47 y 10, 20 minutos, nos vamos a quedar con el primero. Bueno, el primer valor, el primer rango, que son los grandes valores, en este primer nivel hay un gran consenso. Este rango ya lo estableció Ulpiano, un jurisconsulto romano que vivió, si no me falla la memoria, en el siglo II después de Cristo. Y nos dice aquello de que los valores son tres. Primero, no dañar a nadie. Segundo, dar a cada uno lo suyo. Y tercero, vivir honestamente. Realmente, Ulpiano no fue un gran pensador, pero con esto pasó a la posteridad. Mejor no se puede decir. Traducido, dándole un título, el primer valor que tenemos que cumplir, el más fuerte, el prioritario, es el valor de respeto. Respeto tanto a la naturaleza como al ser humano. ¿De acuerdo? Este valor de respeto, desde luego, incluye el respeto a la vida humana, incluye el respeto a la naturaleza e incluye el respeto a la vida en sociedad. Incluye valores como la igualdad, la democracia. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que respetar. Perdón, lo primero que tenemos que cumplir desde el punto de vista ético. ¿De acuerdo? Una vez que hemos cumplido con los valores de respeto, vamos a saltar al siguiente escalón y vamos a irlo saltando poquito a poco. Vamos con el valor de justicia. Vamos a dar a cada uno lo suyo. Y en primer lugar, vamos a dar lo primero, vamos a dar justicia, como seres humanos, vamos a cumplimentar a la sociedad. Aquí tenemos que dar la participación social, tenemos que dar nuestro trabajo para los demás, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, tenemos que ser justos con los individuos que tenemos más cercanos. Esto sería el valor de la justicia más clásico. Si nos hemos comprometido con alguien a pagarle algo, pues se lo tenemos que pagar. Aquí tenemos el valor de la equidad, en el cual existen valores como la lealtad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es el valor clásico de dar a cada uno lo suyo. La verdad, si lo piensan ustedes bien, cuando hablamos de que los valores son relativos, lo cual es muy habitual decir, realmente no estamos pensando mucho, porque es que esto de que primero el respeto y luego la justicia, creo que es comúnmente aceptado por todos en todas las culturas.
Esto no es muy difícil de vender. Esto no es muy difícil de que sea aceptado. ¿De acuerdo? Así que en el fondo todos tenemos de manera intuitiva una idea bastante clara de la ética. Vamos a respetar a los demás, sobre todo la vida humana, y vamos a tratar de ser justos. Luego nos podremos poner en ese acuerdo de la justicia, hasta dónde llega, no llega, si este me debe más, si yo debo menos, etcétera. El problema con los valores éticos lo tenemos en el último escalón. Y en este último escalón les quería a ustedes resaltar, como maestros o futuros maestros, les quería resaltar que está el problema de las sociedades actuales. Las antiguas sociedades han tenido grandes problemas de respeto. No había democracia, existían monarquías absolutas en el que el valor de la vida estaba en manos del monarca. El problema de la justicia tampoco existía, no había derecho, por ejemplo, a juicios justos. Todo eso, en buena medida, lo hemos superado y aunque en algunos casos no se esté cumpliendo, se considera que está mal. El problema hoy en día lo tenemos en el valor de autodominio. Luego vamos a ver por qué tenemos el problema. El problema con el valor de autodominio lo tenemos todos. El niño chico lo tiene porque hay que enseñárselo. Los adultos lo tenemos porque se nos ha olvidado, en buena parte. Pero quería resaltarles, en cuanto a docentes, el valor de autodominio, la importancia que tiene con los jóvenes. Porque es este valor de autodominio el que nos está haciendo perder los valores de justicia y los valores de respeto. El valor de autodominio nos indica que hay que dominar las pasiones. Aquí hay que aclarar enseguida que nos está indicando que hay que dominar, no que acabar con las pasiones. La axiología no pretende la abstinencia sexual, no pretende que ustedes se compren un coche bueno. Lo que dicen es modérense. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante este autodominio? Pues es importante porque cuando no controlamos nuestras pasiones, cuando dejamos que nos dominen, cuando, por ejemplo, dejamos que nos dominen el factor del dinero, cuando queremos obtener ese coche tan bonito que nos encanta, cualquiera que sea el precio, porque es que la pasión nos ciega, es fácil que incurramos en daños a la justicia y, en los casos más graves, en daños al respeto a la vida. Por lo tanto, a lo mejor partimos de una situación muy buena como personas de respeto y de justicia, pero a veces las pasiones nos hacen caer otra vez en el daño moral más básico, como puede ser el respeto a la propia persona. ¿Cuál es el problema del valor de autodominio? El problema del valor de autodominio es que están en el final de la escala ética. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que están muy cerca de los valores estéticos, y los valores estéticos no son obligatorios. Por lo tanto, cuando leemos valores como mansedumbre, castidad, si quieren luego algunos de ellos lo matizamos. Bueno, castidad sobre todo, valentía, austeridad, tampoco me suena bien. En sí ya pensamos que esto está bien, pero no es obligatorio. Y es lógico porque estamos muy cerca de los valores estéticos. Pero ojo, cuidado, todavía estamos dentro de los valores éticos. Y tenemos que cumplirlos. Por supuesto, primero tenemos que cumplir con los valores de respeto y justicia. No nos vamos a poner en plan austero si no tenemos suficiente para comer nosotros y los que nos rodean. Pero fuera de ahí hay que ser moderados. También me gustaría añadir, lo dice José María y ya lo dijo Aristóteles, la virtud está en su justo medio. Si hablamos de austeridad, no hay que despilfarrar, pero tampoco tenemos que ser tacaños.
Tenemos que estar en el justo medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas tres grandes ideas ya podemos reflexionar sobre los valores. En el taller que tuvimos ayer, vimos como en cualquier decisión personal o política que llevemos a cabo, vamos a tener la obligación de reflexionar sobre ellos. Si no tenemos formación axiológica, lo haremos de una manera intuitiva, y si la tenemos, podremos reflexionar de una manera mucho más fundamentada. Bueno, y vamos a terminar para dar tiempo a las preguntas. Esto me lo salto. Bueno, ya hemos quitado el rojo a nuestra sociedad. Rápidamente, en menos de una hora, hemos pasado a una sociedad excelente. Esta sería la pirámide que tendría que construirse dentro de una sociedad excelente. Lo primero que hay que resaltar es que nunca nos vamos a librar del diablillo y del angelito. Siempre vamos a tener el problema de decidir sobre el bien y el mal. Lo que pasa es que vamos a ver si acertamos la mayor parte de las veces. ¿Cómo sería una sociedad excelente? Pues una sociedad excelente tiene que tener una buena base. Esta buena base indica que los ejemplos de la sociedad no tienen que ser exclusivamente heroicos, sino que la mayor parte de los ciudadanos seamos buenos ejemplos. Si la mayor parte de los ciudadanos somos buenos ejemplos, podremos tener una buena sociedad. Si se lo dejamos en manos de 3, 4, 5, la sociedad no va a funcionar. Y les quería resaltar que esto es lo más importante. Todo lo que está por arriba está muy bien, pero si no tenemos buenos ejemplos, no vale de nada todo esto que les estoy contando. Lo segundo es que con esos buenos ejemplos se constituya lo que la filósofa española Adela Cortina, que no sé si está por aquí, llama el capital ético, el capital cívico. Con esos buenos ejemplos se construyen ahora sí unas buenas costumbres morales que hacen que la sociedad tenga donde agarrarse. Hay una mayoría de buenas costumbres que hacen que las decisiones correctas sean más fáciles. Y por último, arriba del todo, y eso no se lo digan a los axiólogos y a los que dedican a enseñar axiología, está la axiología. ¿Qué es lo menos importante? Lo más importante es el ejemplo. Eso sí, necesitamos la cúspide de la pirámide, y necesitamos formación axiológica. Yo he conocido mucha gente que no ha tenido la suerte de tener estudios, que para mí han sido grandes ejemplos como personas. Y son ejemplos, son gente tremendamente valiosa, de la que hay que mirar y aprender. Pero nosotros, y sobre todo la gente que ya tenemos una formación universitaria, tenemos que ir un poquito más allá. Y tenemos que rellenar esa punta de la pirámide para tener una sociedad excelente. Y es aconsejable tener una formación axiológica básica. Formación axiológica que al nivel de detalle correspondiente tiene que empezar en las escuelas. Formación axiológica que debe formar parte de todas las carreras. De hecho, en principio todas las carreras tienen sus estudios de ética, aunque siempre están considerados como una asignatura menor. Y que creo que los maestros también deberían prestarle atención. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya es momento de pasar a las preguntas. ¿O 15 minutos? Unos cuantos consejos comerciales. Vaya. ¿Me ponen la...? Bueno, ¿cómo puedo estudiar ética? Ya les he dicho que los axiólogos son gente muy pesada. Los mejores axiólogos encima son alemanes. Sobre las grandes obras de axiología
Están en alemán. Yo no lo domino, no sé ustedes. Encima suelen ser gente bastante aburrida cuando escribe. Encima tienen la costumbre de escribir tomos de 700 páginas. Don José María no ha querido ser menos y tiene también su tratado de axiología de 650 páginas, me parece. Así que le voy a recomendar libros un poco más sencillos y accesibles. En primer lugar, si quieren ver, si no lo tienen ahí, porque esta es la bibliografía que he utilizado, digamos, para hacer la presentación. En primer lugar, desde el punto de vista de la historia de la axiología, le recomiendo el libro de Frondizi, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que yo imagino que aquí en México debe ser fácil de acceder a él. En segundo lugar, si quieren ver una introducción a la axiología más o menos reducida, pueden ver el libro de José María Méndez. Creo que tengo ahí referenciada la edición de 2013, pero hay otra edición de 2015, que es la que podrán ustedes adquirir seguramente previo encargo. Y si quieren hablar, si quieren oír o escuchar o leer sobre axiología de otros puntos de vista más concretos, pueden leer a dos autores españoles que han sido muy reconocidos estos últimos años, como Javier Gómez Lanzón, que tiene un libro sobre la ejemplaridad pública muy importante y nos enseña lo que es la ejemplaridad. No tengo tiempo de hablar de ella, pero es algo un poquito más complicado de lo que nos parece. Y por último, por supuesto, Adela Cortina, que tiene un libro que consiguió en el año 2014 el Premio Nacional de Ensayo, que nos dice para qué sirve la ética, y que es un libro para empezar con la ética muy útil porque es un libro muy divulgativo. Y por último, les invito a visitar nuestra página web, que necesita una profunda remodelación, pero la vida de las relaciones es una vida muy dura y precaria, sobre todo las relaciones que vivimos por nuestros propios medios, pero allí podrán encontrar materiales. Podrán encontrar publicaciones de don José María Méndez. Hoy en día está publicando normalmente un artículo, bueno, mensual no, pero el Garrista no mensual, me parece que es bimensual. Allí están todos colgados. Y también algunos textos de las conferencias que organizamos todos los años. Y, bueno, en mi caso, las conferencias que he impartido estos últimos años. Bueno, pues ya pasamos al turno de preguntas. Si lo desean ustedes, y estoy a su disposición. ¿Me dan ok, gracias. Sin duda que habrá muchas preguntas, sí, pero muchas preguntas, sin duda. Entonces, podemos pasar el micrófono, uno que tengamos por ahí para que se escuche. Sí, ahí va. Allá hay una mano levantada, por acá hay alguna otra. Todavía hay 10 minutos en lo que podamos saborear todo esto. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta va hacia cómo podemos hacer para cambiar la imagen de que los valores es algo como inalcanzable. Decimos siempre, hay crisis de valores, y yo pienso que las instituciones que forman los valores, como la institución de la familia, la escuela, incluso la iglesia, son las que están en crisis, y estas a su vez pues no pueden formar los valores. Entonces, ¿cómo hacer algo más práctico, más pragmático, entender estos tres grandes valores como educadores para poderlos transmitir? Pues la respuesta es muy sencilla, lo difícil es llevarlo a cabo. La respuesta es primero vivirlos. Cuando uno vive los valores, eso tiene mucha fuerza. Cuando uno hace una cosa de verdad, como es este acto, como es este congreso, eso tiene mucha fuerza y eso vale bastante más y la gente se queda más con ello. Lo que pasa que, digamos que el mal siempre tiene su tirón, es muy popular. Entonces, lo segundo que necesitamos es formación.
Y debíamos tratar los valores como, entre comillas, una asignatura más como la matemática, la lengua, etcétera, etcétera, para que nadie se pueda escudar en aquello yo no sabía. Y no hay más. Y trabajar, y me consta que ustedes lo están haciendo, trabajar en las escuelas y trabajar en todos los campos que sean posibles. En todo caso, en estos asuntos no miremos en el día a día, sino miremos a largo plazo. Y miremos que la humanidad ha podido ir creciendo en cuestión de valores. Quiere decir que todo ese trabajo que se ha ido haciendo poquito a poco, no por parte de los filósofos, sino también por los ciudadanos comunes, que con una buena intuición axiológica y un buen sentido común han vivido los valores, ha ido dejando pozo para que cada día seamos un poquito mejores. Lo más que podemos hacer nosotros es poner nuestro granito de arena. Ustedes, como docentes, tienen la suerte que el granito de arena lo pueden colocar en sitios muy estratégicos como son los niños, ¿no? Pero es poquito a poco. ¿Alguna pregunta más? Por acá hay una más. Y con esta cerramos entonces la ponencia de esta tarde, primera de este penúltimo día. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo quería preguntar si en España existe algún programa para la educación en valores en las escuelas o a nivel superior, educación media. Pues la respuesta es sí. La respuesta es, si sirve para mucho, no lo sé. Vamos a ver, en España, en la educación primaria y secundaria, existe una asignatura que se llama ética, pero no se enseña axiología. Y todas las asignaturas, o sea, casi todas las carreras, por lo menos en medicina, en periodismo, en derecho, hay una asignatura que es ética o deontología profesional. Yo, la deontología que me enseñaron en mi carrera, no hablaba de axiología. Hablaba de si debía o no debía cobrar honorarios, por ejemplo. Y decían que los abogados no debíamos cobrar por nuestros servicios. Solamente una cantidad simbólica por aquello de que hay que dar las gracias por los servicios prestados. Cosas de esas tan raras me explicaban. Diciendo, yo quiero cobrar. No, ¿y no voy a cobrar cuando salga de la carrera? Sí. Pues si no es lo que me ha enseñado usted en deontología. Bueno, es que eso es la tradición. No, yo quiero que usted me enseñe valores de verdad. Entonces, se enseña ética, se enseña deontología, pero realmente se queda un poquito en aquello de decir los valores son muy importantes, pero entrar a profundizar, tenemos una escala de valores, cuáles son los más importantes, qué significa cada uno, etcétera, etcétera, pues lamentablemente creo que no. No sé si querías añadir. Bueno, entonces se podría decir que es una educación que se da de generación en generación, más no existe un programa formal, por así decirlo. ¿No ha habido alguien que escriba en ese tema? Libros sobre ética en los últimos 20 años en España hay muchísimos. En mi opinión, no hablan de ética. Hablan de la ley, hablan de la norma, no hablan del deber ser. En España, sobre todo con el tema de la corrupción, que es realmente mi tema, desde los años 90 se empezaron a escribir cientos de libros sobre ética pública. Hay algunos autores, como Adela Cortina y Javier Gomá, que sí que han profundizado muy seriamente sobre el asunto y les recomiendo. Los demás no han sido gente, ni filósofos, ni gente que conozca la filosofía, porque yo no soy filósofo. Casi todos los libros de ética que se han escrito lo han escrito juristas, como yo. Y realmente han hablado de la ley. Pero si busca usted publicaciones sobre ética, las va a encontrar muchas,
pero de ética realmente hablan poco. Y ya a nivel filosófico, de ética en España, de ética y valores, de sociología, solo encuentra a don José María Méndez. Y desde el punto de vista de una sociología completa, que abarque desde valores económicos a los valores religiosos, seguramente, seguro que se me escapa algo, en los últimos 30 o 40 años en el mundo solo encontrará a don José María Méndez, porque la sociología se puso muy de moda a principios del siglo XX, hubo muchos tratados, sobre todo de escritores alemanes, luego también ingleses, pero en los últimos años ha pasado de moda, se ha vuelto a reducir a la ética, buenos escritos sobre ética, a nivel de Alemania e Inglaterra, pero desde el punto de vista global no va a encontrar, o por lo menos yo no los conozco. Gracias. Bueno, pues también este otro comercial, el único tratado completo de axiología en español, con José María Méndez. Antonio, muchísimas gracias por esta participación y nos deja una tarea por completar, una asignatura pendiente por resolver, y ten por seguro que en esta comunidad de la Escuela Normal y el influjo que pueda tener a nivel local y a nivel nacional con toda esta gente, con todas estas personas que se integran año con año al Congreso, sin duda que empezará a dar frutos para invertir esa pirámide. La comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano te otorga el siguiente reconocimiento por tu destacada participación en el Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio de parte de nuestro director, el maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, en la ciudad de Monterrey, en junio de 2017. Muchas gracias. Pues nos disponemos a recibir al doctor Tomás Campoy en esta segunda conferencia que nos hablará sobre hacia un